¿Qué ocurre dentro del ser humano cuando el auxilio esperado no llega? ¿Qué se mueve en lo más profundo del alma cuando el silencio se prolonga justo en el momento en que la necesidad es mayor? Tal vez, según la experiencia de muchas personas, a lo largo del tiempo, no hay sensación más desconcertante que la de llamar y no escuchar respuesta. Algunos testimonios espirituales sugieren que ese silencio no duele solo por la ausencia de palabras, sino porque aparece cuando la fragilidad es absoluta, cuando la esperanza parece depender de una sola señal, cuando el corazón, cansado, espera algo que rompa la quietud. Ciertas tradiciones espirituales indican que el silencio, especialmente el silencio atribuido a Jesús, no siempre fue comprendido como abandono. Sin embargo, desde la perspectiva humana, ese mutismo puede sentirse como una distancia insoportable. Algunos estudios sobre espiritualidad comparada señalan que el silencio sagrado suele interpretarse primero como ausencia, antes de ser entendido como proceso. Y es precisamente en ese intervalo entre la espera y la interpretación donde nace la angustia. Muchos relatos personales coinciden en un punto: el silencio no llega cuando todo está en calma, llega cuando la oración es urgente, cuando la pérdida ya ocurrió, cuando el miedo se instaló, cuando el futuro se volvió incierto. Según algunas reflexiones teológicas, ese momento no es casual, pero desde el lado humano, la pregunta permanece: ¿por qué callar justo ahí, a lo largo de la historia? Ciertos textos sugieren que Jesús no respondió siempre de inmediato. Hay episodios interpretados como pausas deliberadas, tiempos de espera, silencios que precedieron a decisiones importantes. No obstante, nunca se presentan como explicaciones cerradas. Son escenas abiertas, cargadas de tensión, donde el silencio parece tener un peso propio, desde una mirada interior. Algunos psicólogos de la religión indican que el silencio puede actuar como un espejo. En él, el ser humano se enfrenta a sí mismo, sin intermediarios, sin respuestas externas, sin alivio inmediato, solo con lo que es, con lo que teme, con lo que espera. Y ese encuentro, según varias interpretaciones, no siempre es cómodo. Quizás por eso, cuando más se necesitaba una palabra, el silencio se vuelve ensordecedor, no porque no haya significado, sino porque todavía no es comprensible. Algunos pensadores espirituales sugieren que hay silencios que no están hechos para ser entendidos en el momento, sino atravesados, vividos, soportados. En este documental contemplativo, no se afirmará que ese silencio tenga una única explicación. Tampoco se presentará como castigo ni como prueba definitiva. Según ciertas tradiciones, el silencio de Jesús puede ser interpretado como un espacio, un umbral, un tiempo suspendido, donde algo se gesta sin ser visible. Si este tipo de reflexión resuena contigo, y si deseas acompañar este recorrido interior con más contenidos como este, puedes suscribirte al canal, no como un gesto automático, sino como una forma de caminar juntos en estas preguntas que no siempre tienen respuesta inmediata. A partir de aquí, el silencio ya no será solo ausencia. Comenzará a revelarse como experiencia, como proceso humano y espiritual, como un territorio que muchos han atravesado antes, y que tal vez tú estés atravesando ahora. Cuando estés listo, continuaremos profundizando en el primer bloque narrativo, donde algunas tradiciones y contextos históricos comenzarán a delinear por qué el silencio ocupa un lugar tan central de experiencia humana vinculada a Jesús. Antes de que el silencio sea interpretado como un acto divino, según algunos enfoques históricos y antropológicos, suele manifestarse primero como una experiencia profundamente humana. Diversos estudios sobre religiosidad comparada indican que el ser humano, desde tiempos antiguos, ha asociado el silencio con momentos de quiebre interior, la pérdida, la espera, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, no como una idea abstracta, sino como una vivencia concreta que atraviesa el cuerpo y la mente. Algunas tradiciones sugieren que, mucho antes de que se formularan explicaciones teológicas, el silencio ya era percibido como un espacio incómodo, un lugar donde no hay instrucciones claras, donde la voz externa se apaga y solo queda la conciencia enfrentada a sí misma. En ese sentido, ciertos pensadores sostienen que el silencio no se experimenta de manera neutral, se siente distinto según el momento vital de quien lo atraviesa, cuando la necesidad es extrema. Según testimonios recogidos en distintos contextos culturales, el silencio adquiere una densidad particular. No es simplemente la ausencia de sonido, sino una presencia que pesa.
Algunos estudios psicológicos indican que, en situaciones límite, la mente humana busca desesperadamente una señal que confirme que no está sola, y cuando esa señal no llega, el vacío se amplifica. Desde una perspectiva histórica, ciertos textos antiguos describen el silencio como parte inseparable de la experiencia espiritual, no siempre como respuesta, sino como antesala. Según algunas interpretaciones, el silencio precedía a decisiones importantes, a cambios profundos, a transformaciones que aún no podían ser comprendidas. Sin embargo, estos relatos no suelen ofrecer explicaciones inmediatas, lo que deja al lector y al creyente en un estado de suspensión. En el caso específico de Jesús, algunas tradiciones indican que su silencio no fue un hecho aislado, sino un elemento recurrente en determinados momentos. No siempre habló cuando se esperaba una palabra. No siempre explicó cuando la confusión era mayor. Ciertos estudios exegéticos sugieren que esos silencios fueron registrados precisamente porque resultaron desconcertantes para quienes los presenciaron. Desde el punto de vista humano, ese desconcierto es comprensible. Según algunos análisis contemporáneos, el silencio en momentos críticos puede ser interpretado como indiferencia o abandono, incluso cuando no existe tal intención. La mente humana, enfrentada al dolor, tiende a llenar los vacíos con interpretaciones que reflejan su estado emocional, y en ese proceso, el silencio puede convertirse en una herida abierta. Algunos psicólogos de la espiritualidad señalan que el silencio funciona como un amplificador interno, lo que ya existe dentro de la persona. Miedo, culpa, esperanza, fe, se intensifica cuando no hay una voz externa que lo module. En ese sentido, el silencio no introduce nuevos contenidos, más bien expone lo que estaba latente. Según esta visión, el silencio revela más de quien lo escucha que de quien calla. Ciertas corrientes filosóficas antiguas consideraban el silencio como un maestro severo. No enseñaba a través de palabras, sino a través de la espera. Algunos textos sugieren que solo quienes permanecían en ese espacio, sin huir, podían comprender algo esencial sobre sí mismos. No una respuesta concreta, sino una forma distinta de estar en el mundo, aplicado a la experiencia de Jesús. Algunos estudios históricos indican que su silencio pudo haber sido interpretado de múltiples maneras por sus contemporáneos. Para algunos, fue incomprensible; para otros, inquietante; para otros más, profundamente revelador. No existe consenso absoluto, y precisamente por eso el silencio sigue generando preguntas. Tal vez, según ciertas lecturas contemporáneas, el silencio de Jesús, cuando más se necesitaba, no buscaba resolver la urgencia inmediata, sino confrontar una expectativa. La expectativa de que toda necesidad debe ser respondida de inmediato. La expectativa de que el sentido siempre llega en forma de palabras. Desde esta perspectiva, el silencio no niega la presencia, suspende la respuesta. Al observar la experiencia humana a lo largo de la historia, algunos investigadores sugieren que los momentos de mayor transformación interior suelen estar precedidos por largos periodos de silencio. No silencios cómodos, sino silencios tensos, cargados de preguntas sin resolver. Y aunque estas observaciones no pueden generalizarse como regla, aparecen con suficiente frecuencia como para ser consideradas. Así, antes de atribuir el silencio a una intención divina específica, resulta necesario reconocer su impacto humano, su capacidad de desestabilizar, de confrontar, de desnudar expectativas. Según algunas tradiciones, solo después de atravesar ese nivel humano, es posible aproximarse a una lectura espiritual más profunda. En este punto del recorrido, el silencio deja de ser un concepto abstracto y se presenta como una experiencia compartida, algo que ha acompañado al ser humano desde siempre. Algo que, según ciertos textos, también estuvo presente en los momentos más críticos de la vida de Jesús. En el próximo bloque, comenzaremos a explorar cómo algunos contextos históricos y culturales del siglo I podrían haber influido en la manera en que el silencio era comprendido, tanto por Jesús como por quienes lo rodeaban. Para comprender el peso del silencio atribuido a Jesús, algunos historiadores consideran necesario situarlo dentro del contexto cultural y espiritual del siglo I. Según ciertos estudios sobre el judaísmo antiguo, el silencio no era percibido simplemente como ausencia de palabra, sino como un lenguaje en sí mismo. En muchas tradiciones semíticas, callar podía significar espera, respeto, juicio suspendido o incluso preparación para una revelación posterior. Algunos textos rabínicos
sugieren que el silencio tenía un valor pedagógico. No todo debía ser explicado de inmediato. Ciertas enseñanzas se transmitían de forma indirecta, permitiendo que el oyente atravesara primero un proceso interior. Desde esta perspectiva, el silencio no era vacío, sino un espacio cargado de sentido potencial. Sin embargo, ese sentido no siempre era accesible para quien atravesaba una situación de sufrimiento. En el entorno social de la época, según reconstrucciones históricas, la vida estaba marcada por la inseguridad constante, ocupación romana, pobreza, enfermedades, exclusión social. En ese contexto, muchas personas se acercaban a figuras espirituales, esperando respuestas claras, soluciones visibles, intervenciones concretas. Algunos estudios indican que la expectativa sobre los maestros religiosos era alta. Se esperaba orientación, consuelo, palabra. Cuando esa palabra no llegaba, el impacto emocional podía ser profundo. Según ciertos análisis sociológicos, el silencio de una figura espiritual, un contexto de crisis, podía interpretarse como desaprobación o distancia. Esto ayuda a comprender por qué los silencios, atribuidos a Jesús, resultaron tan desconcertantes para algunos de sus contemporáneos. Diversos relatos sugieren que Jesús no siempre respondió a las demandas inmediatas que se le presentaban. En algunos casos, guardó silencio ante acusaciones. En otros, demoró una respuesta. En otros más, respondió con gestos, en lugar de palabras. Los textos no siempre explican el motivo de estas pausas, lo que ha dado lugar a múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. Desde una mirada histórica, algunos estudiosos indican que el silencio podía funcionar como una forma de resistencia. En un mundo dominado por el poder y la imposición, callar podía ser un acto consciente, no reaccionar de inmediato, no entrar en la lógica del enfrentamiento, no satisfacer expectativas externas. Según esta lectura, el silencio no sería pasividad, sino una postura deliberada. En el plano cultural, ciertas tradiciones del antiguo cercano Oriente asociaban el silencio con lo sagrado. Se creía que, ante lo divino, la palabra humana debía retirarse. Algunos textos poéticos antiguos sugieren que el silencio era la actitud adecuada frente a lo incomprensible. Desde este ángulo, el silencio de Jesús podría haber sido percibido, por algunos, como coherente con una comprensión profunda de lo sagrado. Sin embargo, no todos compartían esta visión. Para quienes sufrían, esperaban o clamaban por ayuda, el silencio podía resultar insoportable. Algunos relatos sugieren que la tensión entre expectativa humana y silencio espiritual fue una constante. No todos podían interpretar el silencio como signo de profundidad. Muchos lo vivían como distancia, desde una perspectiva psicológica aplicada al contexto histórico. Algunos investigadores señalan que el silencio prolongado puede intensificar la ansiedad colectiva. En comunidades donde la palabra del maestro tenía un peso central, la ausencia de esa palabra generaba incertidumbre. Esta reacción no sería un fallo de fe, sino una respuesta humana comprensible. Al situar el silencio de Jesús en este entramado cultural, histórico y emocional, se vuelve evidente que no puede ser reducido a una sola explicación. Según algunos enfoques, el silencio cumplía múltiples funciones simultáneas: pedagógica, simbólica, espiritual y humana. Su ambigüedad formaba parte de su fuerza. Tal vez, según ciertas interpretaciones contemporáneas, el silencio no buscaba ser comprendido en el momento, sino recordado más tarde. Algunos textos sugieren que solo con el paso del tiempo, ciertas pausas adquirieron sentido para quienes las vivieron en el instante de la necesidad. Sin embargo, el silencio seguía siendo silencio. Este contraste entre comprensión posterior y sufrimiento inmediato es clave para entender por qué el silencio de Jesús sigue resonando hoy, no como una respuesta clara, sino como una experiencia compartida que atraviesa épocas y contextos. En el siguiente bloque, nos adentraremos en cómo algunos textos y tradiciones interpretaron esos silencios como parte de un proceso interior, más que como un mensaje externo, y cómo esa lectura ha influido en la manera en que las personas enfrentan el silencio en su propia vida. Según algunas tradiciones espirituales, el silencio atribuido a Jesús no estaría orientado principalmente hacia el exterior, sino hacia el interior de quien lo experimenta. Esta perspectiva sugiere que el silencio no busca comunicar un mensaje explícito, sino provocar un movimiento interno, no una comprensión inmediata, sino una transformación lenta.
a veces imperceptible, que ocurre mientras la respuesta no llega. Ciertos textos de espiritualidad indican que, cuando la palabra se retira, la atención del ser humano se ve obligada a desplazarse, ya no puede apoyarse en explicaciones externas ni en certezas prestadas. Según algunos estudios sobre experiencia religiosa, este desplazamiento genera incomodidad, pero también abre un espacio nuevo, el de la confrontación con las propias expectativas, miedos y dependencias. Desde este enfoque, el silencio sería una ausencia de acción, sino una forma distinta de actuar. Algunos pensadores sugieren que el silencio funciona como una prueba invisible, no en el sentido de examen moral, sino como revelación interior. Revela que se espera realmente, que se teme perder, que se cree necesitar para seguir adelante. En ese proceso, muchas seguridades se debilitan en la experiencia humana. Según observaciones psicológicas contemporáneas, el silencio prolongado tiende a generar ansiedad porque interrumpe el ciclo habitual de estímulo y respuesta. El ser humano está acostumbrado a interpretar la realidad a partir de señales claras. Cuando esas señales desaparecen, la mente intenta llenarlas. Y en ese intento, emergen pensamientos que normalmente permanecen ocultos. Algunos estudios indican que, en contextos espirituales, este fenómeno puede intensificarse. La persona no solo espera una respuesta, sino una respuesta cargada de sentido. Cuando ésta no llega, el silencio puede ser interpretado como rechazo, abandono o castigo, aun cuando no existan elementos objetivos que confirmen esas interpretaciones. Según esta lectura, el silencio no causa la herida, la expone. Ciertas tradiciones sugieren que Jesús habría sido consciente de este mecanismo interior. Su silencio, en momentos críticos, podría haber permitido que quienes lo rodeaban se enfrentaran a sus propias motivaciones. Buscaban alivio inmediato, confirmación externa, una señal que evitara el camino interior. Estas preguntas, aunque no formuladas explícitamente, parecen emerger en los relatos. Desde una perspectiva histórica, algunos intérpretes señalan que los silencios más recordados no son aquellos que resolvieron un problema, sino los que dejaron una marca, no porque ofrecieran respuestas, sino porque obligaron a una espera. Y la espera, según varias corrientes espirituales, es uno de los estados más transformadores y, al mismo tiempo, más difíciles de sostener. En términos humanos, sostener el silencio requiere una fortaleza particular. Algunos psicólogos de la religión indican que no todas las personas están preparadas para permanecer en la incertidumbre, sin buscar una salida rápida. El silencio, al no ofrecer dirección clara, confronta la necesidad de control, y esa confrontación debe resultar dolorosa, especialmente cuando la necesidad es urgente. Según ciertas interpretaciones, el silencio de Jesús, cuando más se necesitaba, no habría tenido como finalidad endurecer el sufrimiento, sino desactivar una dependencia. No una dependencia de la fe, sino de la forma en que se espera que la fe funcione. En lugar de confirmar expectativas, el silencio las desarma. En lugar de tranquilizar, inquieta. Y en esa inquietud, algo comienza a cambiar. Algunos textos espirituales sugieren que este tipo de silencio no se comprende desde fuera. Solo quien lo atraviesa puede percibir su efecto con el tiempo. No siempre como alivio, sino como maduración. No como claridad inmediata, sino como una nueva forma de habitar la duda, sin que ésta destruya la fe. Este proceso interior, según varios enfoques, no es lineal ni cómodo. Implica retrocesos, resistencias, momentos de rechazo. Sin embargo, muchas tradiciones coinciden en que, tras atravesarlo, la relación con lo sagrado ya no depende exclusivamente de respuestas externas. Se vuelve más silenciosa, más interior, más estable. Antes de continuar, vale la pena detenerse un momento. Si alguna vez has atravesado un silencio similar, en la fe, en la vida, en una pérdida, en una espera prolongada, puedes compartir tu reflexión en los comentarios, no como una respuesta definitiva, sino como parte de este espacio de contemplación compartida. En el próximo bloque, exploraremos cómo algunos relatos específicos y lecturas posteriores interpretaron el silencio de Jesús, no solo como experiencia individual, sino como parte de un patrón más amplio de transformación espiritual. Al observar con mayor distancia los relatos y las interpretaciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo, algunos estudiosos sugieren que el silencio atribuido a Jesús no aparece como un hecho aislado,
sino como parte de un patrón más amplio, según ciertas lecturas históricas y espirituales. Ese silencio se repite en momentos clave, casi siempre antes de una transformación significativa, aunque dicha transformación no sea evidente en el instante en que el silencio ocurre. Algunos textos interpretativos indican que, en diversas tradiciones espirituales, el silencio precede a un cambio de estado, no como señal externa, sino como interrupción del ritmo habitual. Cuando la palabra se detiene, el movimiento también se suspende, y en esa suspensión, según algunos pensadores, la conciencia se ve obligada a reorganizarse. Nada avanza como antes, pero tampoco retrocede del todo. Desde esta perspectiva, el silencio no sería una negación de la relación, sino una reconfiguración de la misma. Algunos análisis sugieren que Jesús, al callar en ciertos momentos, no estaría retirándose, sino modificando la forma de presencia, una presencia menos evidente, menos dependiente de gestos visibles, pero quizás más profunda. Sin embargo, esta interpretación no elimina el sufrimiento de quien espera, solo lo sitúa dentro de un proceso más amplio. En la experiencia humana, ciertos estudios psicológicos señalan que las transformaciones más duraderas rara vez ocurren durante la acción intensa. Suelen gestarse en periodos de pausa, de incertidumbre, de aparente estancamiento. El silencio, en este sentido, funcionaría como un terreno fértil donde algo se prepara sin ser anunciado. No hay señales claras, solo una sensación difusa de espera. Aplicado a la figura de Jesús, algunos intérpretes consideran que su silencio podría haber cumplido una función similar, no como estrategia consciente en todos los casos, sino como coherencia con una forma de entender el crecimiento espiritual. En lugar de intervenir constantemente, permitir que el proceso interior siga su curso, en lugar de responder a cada demanda. Dejar espacio para que la experiencia madure. Ciertas tradiciones místicas posteriores retomaron esta idea y la desarrollaron ampliamente. Según estos enfoques, el silencio no es una etapa menor, sino un umbral. Quien lo atraviesa no sale igual, no porque haya recibido nuevas respuestas, sino porque ha aprendido a sostener la ausencia de ellas. Esta capacidad, según algunos autores, marca un antes y un después en la vida espiritual. Desde el punto de vista histórico, algunos relatos sugieren que los momentos de mayor incomprensión hacia Jesús estuvieron acompañados de silencio. No siempre hubo explicaciones, ni aclaraciones inmediatas, y, sin embargo, esos momentos fueron recordados, transmitidos y reinterpretados. Esto podría indicar que el silencio dejó una huella más profunda que muchas palabras. En términos humanos, sostener un silencio prolongado implica una transformación en la forma de relacionarse con el tiempo. Según ciertos estudios, la espera sin respuesta altera la percepción temporal. El presente se alarga, el futuro se vuelve incierto, el pasado se reinterpreta. En ese estado, la persona ya no puede apoyarse en la rapidez de la respuesta, debe aprender a habitar el intervalo. Algunos pensadores sugieren que este aprendizaje no es accesorio, sino central. El silencio enseñaría algo que la palabra no puede transmitir: la capacidad de permanecer, permanecer sin garantías, permanecer sin explicaciones, permanecer incluso cuando la necesidad sigue presente. Esta permanencia, según varias tradiciones, sería una forma profunda de fe, aunque no siempre reconocida como tal. Así, el silencio de Jesús, cuando más se necesitaba, podría ser comprendido, desde esta lectura, como parte de un patrón que apunta a la transformación interior. No una transformación espectacular, visible, inmediata, sino una que ocurre lentamente, en el fondo de la experiencia humana. Una transformación que no elimina el dolor, pero lo reubica. En el siguiente bloque, nos acercaremos a cómo este silencio ha sido vivido y reinterpretado por personas comunes a lo largo de los siglos, y de qué manera esas experiencias resuenan con los dilemas humanos actuales: la espera, la pérdida, la fe puesta a prueba. Más allá de los textos y las interpretaciones teóricas, algunos estudios históricos y espirituales indican que el silencio atribuido a Jesús ha sido vivido, una y otra vez, por personas comunes a lo largo de los siglos, no como un concepto abstracto, sino como una experiencia concreta que atraviesa la vida cotidiana. Según ciertos testimonios recogidos en distintas épocas, el silencio aparece cuando la fragilidad humana alcanza su punto más alto. En relatos personales conservados, en escritos espirituales, cartas y reflexiones,
Se sugiere que muchas personas experimentaron el silencio no como una ausencia repentina, sino como una prolongación inesperada de la espera. Se oró, se insistió, se confió, y aún así, la respuesta no llegó en el momento esperado. Estos testimonios no siempre coinciden en la interpretación, pero sí en la sensación. El silencio duele. Algunas tradiciones monásticas describen el silencio como una etapa inevitable del camino interior. Según ciertos autores, no se trata de una experiencia reservada a unos pocos, sino de un pasaje común en la vida espiritual. En estos relatos, el silencio no aparece como castigo, sino como una fase en la que la fe deja de apoyarse en consuelos visibles. Sin embargo, esta explicación suele llegar solo con el tiempo. Durante la experiencia, el desconcierto predomina. Desde una perspectiva psicológica, algunos estudios contemporáneos sugieren que el silencio prolongado puede generar una reconfiguración profunda de la identidad. Cuando una persona deja de recibir señales externas de confirmación, se ve obligada a redefinir su relación con aquello que considera fundamental. En el ámbito espiritual, esto puede traducirse en una fe menos dependiente de respuestas inmediatas y más arraigada en la experiencia interior. En distintos contextos culturales, se repite un patrón similar. Personas que, al atravesar pérdidas, enfermedades o crisis profundas, relatan haber sentido un silencio abrumador justo cuando más necesitaban una palabra. Algunos testimonios indican que, en esos momentos, la tentación de abandonar la búsqueda espiritual fue fuerte, no por falta de deseo, sino por agotamiento. El silencio, cuando se prolonga, cansa. Sin embargo, ciertos relatos posteriores sugieren que, con el paso del tiempo, ese mismo silencio fue reinterpretado, no siempre como algo positivo, pero sí como un punto de inflexión. Algunas personas afirman que, después de atravesarlo, su relación con lo sagrado cambió de forma irreversible. No se volvió más intensa necesariamente, pero sí más honesta, menos dependiente de expectativas específicas. En escritos de distintas épocas, se observa que el silencio suele ser recordado como un lugar de soledad radical. Según algunos autores, es en esa soledad donde se disuelven muchas imágenes previas de Dios, de Jesús, de la fe. Lo que queda no siempre es claro, pero es real, y esa realidad, aunque más austera, suele ser descrita como más estable. Algunos estudios indican que este proceso no ocurre de la misma manera en todas las personas. Para algunos, el silencio conduce a una fe más profunda. Para otros, a una distancia prolongada. No hay un resultado garantizado, y esta ausencia de garantía refuerza la idea de que el silencio no puede ser instrumentalizado ni presentado como fórmula. En el caso específico de la figura de Jesús, ciertos testimonios contemporáneos sugieren que el silencio vivido en la propia vida es proyectado hacia los relatos evangélicos. Las personas se reconocen en quienes esperaron una respuesta y no la recibieron de inmediato. Esta identificación no elimina la dificultad, pero genera una sensación de compañía a través del tiempo. Desde una mirada amplia, algunos investigadores consideran que la persistencia de estos testimonios indica que el silencio toca una fibra universal. No es una experiencia marginal, sino central en la condición humana. Y precisamente por eso, el silencio atribuido a Jesús continúa siendo relevante, no porque explique el dolor, sino porque lo acompaña. En este punto del recorrido, el silencio deja de ser únicamente una experiencia del pasado, y se presenta como una realidad presente. Algo que sigue ocurriendo, algo que sigue siendo difícil de nombrar, algo que, según ciertas tradiciones, no debe ser evitado, sino atravesado con paciencia y honestidad. En el próximo y último bloque narrativo, nos acercaremos a una reflexión final sobre el sentido posible del silencio cuando más se necesita, no como conclusión cerrada, sino como invitación a una forma distinta de vivir la espera y la fe en el presente. Al llegar a este punto, algunos estudios espirituales y reflexiones contemporáneas sugieren que la cuestión central ya no es si Jesús habló o no en los momentos más difíciles, sino que ocurre cuando el silencio persiste y no se transforma en una respuesta clara. Según ciertas corrientes de pensamiento, esta es la etapa más compleja del camino interior, cuando no hay alivio inmediato, ni señales visibles, ni una interpretación que cierre el sentido del sufrimiento. En diversos escritos modernos, se indica que muchas personas abandonan la búsqueda espiritual no por rebeldía, sino por cansancio. El silencio prolongado, cuando no se rompe,
Puede erosionar incluso las convicciones más profundas. Algunos testimonios sugieren que, en ese punto, la fe deja de ser una afirmación y se convierte en una pregunta abierta, y para muchos, vivir con una pregunta sin respuesta resulta más difícil que aceptar una respuesta dolorosa. Desde una perspectiva histórica, ciertos estudios indican que las grandes tradiciones espirituales no ofrecieron soluciones definitivas para este dilema. Más bien, aprendieron a convivir con él. El silencio no fue eliminado de la experiencia religiosa, sino integrado como una dimensión inevitable, según algunas interpretaciones. Esto explicaría por qué los textos sobre Jesús no intentan llenar todos los vacíos, dejan espacios abiertos para que cada generación confronte sus propias ausencias. Algunos autores sostienen que una fe que sobrevive al silencio es distinta de aquella que se apoya en respuestas constantes. No es necesariamente más fuerte, pero sí más sobria. En esta fe, Jesús no aparece siempre como el que interviene, sino como el que comparte la vulnerabilidad humana. Según ciertas lecturas, el silencio no niega la presencia, simplemente la vuelve menos evidente. En el ámbito existencial, algunos estudios psicológicos sugieren que aceptar la ausencia de respuestas puede reducir el conflicto interno. No elimina el dolor, pero transforma la expectativa. En lugar de esperar una solución externa inmediata, la persona comienza a escuchar lo que ocurre en su interior. Este proceso, según algunas tradiciones contemplativas, no busca consuelo rápido, sino una forma más honesta de permanecer. A lo largo del tiempo, se repite una misma tensión, el deseo humano de sentido, frente a la experiencia real del silencio. Algunos investigadores consideran que esta tensión no debe resolverse, sino mantenerse. Resolverla demasiado rápido podría significar simplificar una experiencia que, por naturaleza, es compleja y ambigua. En relación con Jesús, ciertos enfoques contemporáneos indican que su silencio, real o percibido, sigue funcionando como un espejo. No responde directamente a las preguntas, pero obliga a formularlas con mayor profundidad. Según estas lecturas, el valor del silencio está en lo que explica, sino en lo que revela sobre quién lo enfrenta. Al final de este recorrido, el silencio no se presenta como enemigo ni como solución, se presenta como un espacio donde la fe puede transformarse, debilitarse, reinventarse o incluso desaparecer. Y esa posibilidad, aunque inquietante, forma parte de la experiencia humana más profunda. Antes de seguir adelante, si este contenido resonó contigo de alguna manera, comparte este video para que otros también puedan reflexionar sobre el silencio, la espera y la fe desde una mirada más humana y respetuosa. Tal vez el silencio de Jesús, cuando más se lo necesita, no fue pensado para ser comprendido plenamente. Según algunas tradiciones, hay silencios que no llegan para ser explicados, sino para ser habitados. Permanecer en ellos no es señal de derrota, sino de honestidad frente a los límites humanos. Algunos textos sugieren que la fe no siempre consiste en escuchar una voz clara, sino en aprender a caminar sin ella por un tiempo. No todos logran hacerlo, no todos quieren hacerlo, y eso también forma parte del camino. Si deseas seguir explorando estas reflexiones, acompaña el canal y continúe este recorrido de memoria, silencio y sentido. Aquí, las preguntas permanecen abiertas, y quizá, en esa apertura, se encuentre algo esencial.